Hello. Our lesson for today is about the past progressive tense. Nuestra clase de hoy es acerca del tiempo del pasado progresivo. The past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be, was, were, with the verb's present participle, ing word. El pasado continuo, también conocido como pasado progresivo, se refiere a una acción que sucedió en cierto momento en el pasado. El pasado continuo es formado con el verbo to be en su forma en tiempo pasado, que es was or were, más el verbo en presente participio o el verbo con terminación en ing. The past progressive tense, the grammar structure. Tenemos el pasado progresivo y la estructura gramatical en oraciones afirmativas. Sujeto, was and were, más verbo con terminación en ing. El sujeto es she. Utilizamos was or were. Vamos a utilizar uno de los dos. En este caso usamos was. Más el verbo con terminación en ing. Cooking. En oraciones negativas tenemos el sujeto was, were, plus not, plus verb ing. She was not sleeping when he came home. In questions, en preguntas, vamos a utilizar was and were al inicio, seguido por el sujeto más el verbo con terminación en ing. Was she sleeping when he came home? Usage and examples. Tenemos los usos del pasado continuo. To describe parallel actions. Para describir acciones paralelas. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. Mientras yo estaba lavando los trastes, yo escuché un ruido fuerte. El pasado progresivo es este. I was washing the dishes. Yo estaba lavando los trastes. To describe what someone was doing at a particular point in time. Lo utilizamos también para describir lo que alguien estaba haciendo en cierto momento. I was working in the garden all day yesterday. Yo estaba trabajando en el jardín todo el día ayer. To express interrupted actions in the past. Para expresar una acción interrumpida en el pasado. I was driving to work when I crashed my car. Yo estaba conduciendo al trabajo cuando choqué mi carro. To describe repetition and irritation. Para describir acciones repetitivas. He was always complaining in class. Él siempre estaba quejándose en clase. The past progressive, also known as past continuous. El pasado progresivo, también conocido como pasado continuo. Interrupted continuous past action. I was walking home when it started to rain. I was watching a movie when she called. ¿Sí? Tenemos la acción interrumpida. Yo estaba caminando a casa cuando empezó a llover. Yo estaba viendo una película cuando ella llamó. Parallel actions. I was studying while my brother was watching TV. Yo estaba estudiando mientras mi hermano estaba viendo televisión. To start a story or create an atmosphere. Para iniciar una historia o crear una atmósfera. While I was driving to work yesterday. Mientras yo estaba conduciendo al trabajo ayer.
The sun was shining and birds were singing. El sol estaba brillando y los pájaros estaban cantando. Repeated action, often with always. Acciones repetitivas, siempre con la palabra always, siempre. They were always fighting. Ellos siempre estaban peleando. She was always complaining about her job. Ella siempre estaba quejándose de su trabajo. Action before and after a specific time. Alguna acción antes o después de un momento específico. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Anoche a las 6 p.m. yo estaba cenando. In August, she was working at a summer camp. En agosto, ella estaba trabajando en un campamento de verano. Time expressions used in the past continuous tense. Yesterday, yesterday at, all day yesterday, last week, last month, last year, last night, at 11:30 last night, in that moment, while or meanwhile, when, on Monday. Las expresiones de tiempo utilizadas en el pasado continuo son ayer, yesterday, yesterday at, ayer a las, all day yesterday, todo el día de ayer, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last night, anoche, at 11:30 last night, a las 11:30 anoche, in that moment, en ese momento, while and meanwhile, mientras, when, cuando, on Monday, el lunes. Now let's look at the affirmative form of sentences. This is the structure. Subject, was or were, plus the verb in present participle, plus complement. Was is used with the pronouns I, she, he. Was lo vamos a utilizar con los pronombres yo, I, she, ella, he, él. I was working all day yesterday. Yo estaba trabajando todo el día ayer. She was speaking English on the phone yesterday morning. Ella estuvo hablando inglés por teléfono ayer por la mañana. He was buying a pizza for her mom last night. Él estaba comprando una pizza para su mamá anoche. We're going to use were with the pronouns you, we, they. Utilizamos were con los pronombres you, we, they. You were sleeping in a hotel last month. Usted estuvo durmiendo en un hotel el mes pasado. We were practicing English last year. Nosotros estuvimos practicando inglés el año pasado. They were making lunch last week. Ellos estuvieron haciendo el almuerzo la semana pasada. Now we have negative form. Ahora vemos la forma negativa. Structure, subject, was, were, plus not, plus the verb in present participle, plus complement. Utilizamos el sujeto seguido por una forma del verbo to be, was or were, más el verbo en presente participio, más el complemento de la oración. I wasn't playing the guitar last week. Yo no
estaba ejecutando la guitarra la semana pasada. She wasn't working in a restaurant last month. Ella no estaba trabajando en un restaurante el mes pasado. He wasn't speaking on the phone 2 days ago. Él no estaba hablando por teléfono hace 2 días. You weren't studying French yesterday at 5 p.m. Tú no estabas estudiando francés ayer a las 5 p.m. We weren't typing a letter to a friend 3 days ago. Nosotros no estábamos escribiendo una carta a un amigo hace 3 días. They weren't traveling to the city yesterday. Ellos no estaban viajando a la ciudad ayer. Yes, no questions and short answers. Tenemos preguntas y respuestas cortas. Was she jumping in the park yesterday morning? Yes, she was. No, she wasn't. Was he cleaning his bedroom last night? Yes, he was. Or no, he wasn't. Was it running fast in the competition? Yes, it was. No, it wasn't. ¿Estaba ella saltando en el parque ayer por la mañana? Sí, ella estaba. O no, ella no estaba. Estas son respuestas cortas. Yes, she was. No, she wasn't. Was he cleaning his bedroom last night? ¿Estaba él limpiando su dormitorio anoche? Yes, he was. No, he wasn't. Sí estaba o no estaba. Was it running fast in the competition? ¿Estaba corriendo rápido en la competencia? Yes, it was. Sí estaba. No, it wasn't. No estaba. Were you singing a song in the shower while your sister was cooking? ¿Usted estaba cantando una canción en la ducha mientras su hermana estaba cocinando? Yes, I was. No, I wasn't. Sí, yo estaba. No, no estaba. Were they walking while their dog was barking? Yes, they were. No, they weren't. ¿Estaban ellos caminando mientras su perro estaba ladrando? Sí, ellos estaban. O no, ellos no estaban. Were we exercising at the gym last year? Yes, we were. No, we weren't. Nosotros estábamos haciendo ejercicio en el gimnasio el año pasado. Sí estábamos. No, no estábamos. Thanks for watching. See you next class. Goodbye, my friend.